Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Hola chicos, chicas, qué bueno que están aquí de regreso. Mi nombre es Samuel Villarreal, ya me conocen, soy encargado de dar la asignatura de español en segundo grado. Aquí al lado tenemos a la maestra Marcela Ponce, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Maestra, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien chicos, los pasos que siempre hacemos antes de comenzar nuestra intervención o nuestro bloque, nos desinfectamos bien las manos y nos retiramos el cubrebocas de las ligas para usarlo posteriormente. Tenemos que ser muy enfáticos, muchachos, hacer mucho énfasis, sobre todo en la situación que nosotros estamos viviendo ahorita. Es bastante la ocupación hospitalera que tenemos que redoblar bastante los esfuerzos, cuidarnos todavía aún más de lo que nos estamos cuidando ahorita. Si no te has enfermado, pues eso quiere decir que estás haciendo bien las cosas, síguelo haciendo, y si ya te enfermaste, sigue las medidas que se te han estado comentando a lo largo de este medio de comunicación y de cada que nos ves. Muy bien chicos, como ya se dieron cuenta, ustedes en sus clases, pues se está viendo una semana de repaso. Entonces aquí no va a ser la excepción, aquí vamos a seguir con el repaso de acuerdo a los contenidos que se estuvieron manejando en Aprendo en Casa 2, y vamos a ser un poquito generales porque acuérdate que vamos a ver o vimos bastantitos temas, entonces nosotros vamos a tratar de dar un repaso muy general, pero eso sí, con lo más importante de todo lo que se vio a lo largo de la semana pasada. ¿Vale? Vamos a comenzar. Muy bien, el primero, selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. El énfasis del aprendizaje fue el de las tramas, analizar las tramas, las voces y las fuentes literarias. Para esto necesitamos primero comprender el significado de la palabra contemporáneo. Dice aquí la definición del diccionario, que es la que te traigo aquí, que alude a aquel o aquello que existe en el mismo tiempo que otra cosa u otro individuo. ¿Qué nos referimos con esto? Es lo que está pasando en nuestro tiempo, en nuestro siglo, ¿sí? En esta década. Y vaya, lo que compartes de toda una generación, o lo que se ha compartido de toda una generación en cuanto a diferentes sucesos que se han dado en la historia o en lo que pasó desde tu nacimiento hasta lo que es la época actual. Entonces eso vamos a definirlo como contemporáneo. Si lo aplicamos a la narrativa, entonces nosotros vamos a estar hablando de que vamos a analizar literatura que han sido de escritores de nuestra época. Hay bastantes. ¿Te acuerdas cuando vimos en esa clase? Mencionamos a Horacio Quiroga, mencionamos a Gabriel García Márquez, a Carlos Monsiváis, mencionamos a varios. Entonces, en ellos te puedes basar para poder encontrar algún cuento que sea de tu interés o alguna narrativa que sea de tu interés para poder compartirla. Primero analizarla y después compartirla. Pero bueno, ahora entramos, ¿qué harás? Bueno, pues vamos a recordar las partes en que se organiza una trama. La trama de una narración generalmente consta de estas tres partes, ¿sí? El inicio, que es donde vamos a introducir a los personajes, el lugar, las circunstancias, y organizan un conflicto, o originan un conflicto, perdón. Luego viene el desarrollo, que muestra la serie de acciones que se encadenan, o cómo se va encadenando nuestra historia. Viene el clímax, que es el momento, la parte de mayor tensión o suspenso, en donde culmina o termina nuestro desarrollo. Y por último va a ser el desenlace, que es donde se da una solución al conflicto o vemos cómo el conflicto planteado durante el clímax y el desarrollo llega a su final. ¿Okay? Aquí tenemos, aquí como lo podrás ver en pantalla, tenemos los dos tipos de trama. Tenemos una trama lineal y una trama no lineal. ¿A qué nos referimos con esto? Que en una trama lineal empezamos, voy a regresarme tantito en la diapositiva, tenemos, en la trama lineal se organiza de esta forma, en un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. En una trama no lineal
podemos empezar con el clímax o con el desarrollo y le puede seguir cualquiera de los siguientes elementos sin necesidad de alterar la historia. Un ejemplo de una trama no lineal en narrativa latinoamericana contemporánea, tenemos la novela de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, porque esa prácticamente está empezando con el desenlace, así es donde como empieza la historia, y después se van suscitando los siguientes elementos de la trama, ¿okay? Para que ahí te lo dejo como dato. Muy bien, cuando hablamos de un final, bueno, pues tenemos los finales abiertos y los finales cerrados. El final abierto, pues la acción es interrumpida y no se sabe cómo va a terminar el relato. El lector va a tener que imaginar qué sucedió o qué va a suceder, ¿sí? Y en un final cerrado, las dudas de la historia se aclaran y se conoce lo que depara el futuro a los personajes y los problemas planteados se resuelven totalmente. Es ahí donde decimos que se cierra totalmente el ciclo en este tipo de final. Y luego sigue el siguiente tema, compara una variedad de textos sobre un tema. El énfasis, examinar puntos de vista de diversas fuentes. Recordar que las fuentes de información vamos a tener que encontrar fuentes confiables. .edu, como lo dijimos, como ahorita no puedes salir a una biblioteca, pero si tienes en tu casa el acceso a una enciclopedia o a libros didácticos, son muy buenas fuentes, porque recuerda que esos libros pasan por diferentes filtros para poder ser publicados. En el caso de que vas a tener que buscar en internet, solamente el dominio, cuida que el dominio sea una fuente confiable, que sea punto y las siglas de alguna universidad, .uanl, .ur, o que sea .edu, que son de las páginas oficiales de educación, o también las páginas de gobierno, .gov.mx, todas esas te dan información de buena fuente o información que puedes comprobar, no son suposiciones. Mucho cuidado con andar siguiendo páginas de dudosos escritores o canales de YouTube que no puedes comprobar la veracidad de lo que te están diciendo o quienes te están presentando. ¿Cuál es la estructura para poder seleccionar, estudiar un tema y dar diferentes puntos de vista o comparar las fuentes? Primero, aquí te paso la secuencia básica, que es seleccionar el tema, crear preguntas de estudio sobre el tema, buscar y leer, como ya lo dijimos, de diversas fuentes o documentos. Luego, después de buscar y leer, comparar la información, y no nada más lo que está escrito, sino también las ilustraciones y los recursos gráficos. Analizar el punto de vista que se tiene sobre el mismo tema. Este análisis lo vas a hacer tú de acuerdo a lo que has investigado. Y por último vas a elaborar un resumen y ahora sí como que una presentación de gráficos, como ya lo vimos en su momento con el tema, las barras de pastel, el otro tipo de barras, que olvidé su nombre, pero sabes a cuáles me refiero. Muy bien, aquí te traigo un esquema. ¿Cómo va a ser? Nuestro texto va a tener un tema, una causa y efecto, donde vamos a emitir nuestros puntos de vista, vamos a comparar utilizando ejemplos y después lo vamos a describir. Recuerda que esto se convierte en lo que es lo que se le llama en el español como texto expositivo, porque nosotros vamos a exponer, ¿va? Y aquí del otro lado te presento un ejemplo sobre las especies marinas, una investigación sobre especies marinas. Aquí está ahorita que ya nos ampliaron, de cómo está organizado. Igual, como tenemos un poquito tiempo, cuando estés viendo puedes ver la repetición en YouTube y ponerle pausa para ver sobre cómo se organizó el contenido de especies marinas. Y luego, el otro tema, investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. El énfasis es analizar la diversidad de la lengua española y de sus usuarios. ¿Qué es la diversidad lingüística? Bueno, esta consiste en reconocer y valorar la existencia de que distintas lenguas coexisten en nuestro continente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que todo Latinoamérica hablamos español, tenemos una forma peculiar para hablar ese español. Sí varía, muchachos y muchachas, varía de acuerdo a una región a otra. Si nos vamos a 80 kilómetros aquí, cerquita, al vecino estado de Coahuila, utilizan palabras que no utilizamos nosotros aquí.
y que incluso hasta se nos pueden hacer como que extrañas o nos pueden sorprender. Entonces, ahora imagínense cómo va a variar de país a país, pero eso no quiere decir que no se hable bien el español. Muy bien, aquí te traigo una historia de por qué en algunos países se le llama palta al aguacate y aquí se le llama aguacate. Pues resulta que los incas encontraron el fruto en la comunidad lojana de los paltas y por eso es que del Ecuador hacia abajo se le llama palta porque así lo conocieron los incas cuando aquí nosotros le llamamos aguacate. Aquí te traigo un ejemplo de cuáles son los factores o variantes de cómo se pronuncia el español. Tenemos los factores geográficos, depende del lugar donde estemos. El sociocultural, que también tiene mucho que ver el grado de estudios que tenemos. Y el histórico, de acuerdo a la época, ustedes hablan diferente a como hablamos nosotros. Y nosotros hablamos diferente que como hablan nuestros papás. En el caso de la compañera Marcela y mío. Aquí un ejemplo, novio en México, que es pololo en Chile. Es lo mismo, nada más. Aquí el popote, carrizo, pajilla o la cañita, depende del lugar donde estemos, es como se le va a llamar a algo tan simple como el popote. Luego sigue el siguiente tema, que es recopila leyendas populares para representarlas en escena. ¿Qué es una leyenda? Recordar que una leyenda es una representación o tiene su origen en la tradición oral, sobre todo para poder dar una moraleja a los pueblos, se va transmitiendo de generación en generación. Y al igual que como un texto literario, consta de sus partes bien establecidas, que es el inicio o el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Pero bueno, chicos, ahorita ya me están marcando tiempo, nos faltó un temita por ver. Espero que te haya sido de utilidad este repaso que acabamos de ver hoy. Recuerda que la próxima semana vamos a seguir con los temas. Se quedan con la maestra Dulce, es la que sigue en el siguiente bloque. No le cambies, estás en Escuela TV y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. En la vida, todo se ubica en un nivel. Y en el mundo del gamer y los cómics, el mejor nivel debe de ser Nivel 5. Sábado 11:30 de la mañana. Retransmisión martes 5 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. A la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Alerta. Nuevo León al límite. El COVID termina con la vida. Usa cubrebocas. No salgas sin motivo. No participes en reuniones. Lávate con frecuencia las manos. La responsabilidad es tuya. Alerta. Nuevo León al límite. En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, las labores son permanentes y con perspectiva de salud para brindar una atención adecuada a todas las personas. Durante este proceso electoral 2020-2021, la videodenuncia, la app FedeNL y nuestro sitio web fedenl.mx son algunas de las herramientas disponibles para denunciar vía remota y fortalece nuestro sistema democrático. La Fe de Nuevo León. Protege tu elección. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Equipatla, por Canal 28. Martes, miércoles y jueves, 2:30 de la tarde. Retransmisión, sábado y domingo, 9 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Buenos días chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Dulce Flores y el día de hoy vamos a estar viendo la materia de formación cívica y ética, pero antes de empezar quisiera recordarles que seguimos todas las indicaciones y medidas de la Secretaría de Salud, así que voy a retirar mi cubrebocas y no olviden que siempre que utilicen sus manos para cualquier cosa debemos de estarlas lavando o utilizando el desinfectante o gel antibacterial, ¿ok? Sin más, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que el día de hoy tenemos 3 temas que se abordaron en Aprende en Casa, ¿sí? Estos temas son criterios éticos para la construcción de mi entidad y el cuidado de mi persona, ejerzo mi derecho a la salud, valoro el derecho a la libertad y lo ejerzo con responsabilidad. Estos temas ya los viste el trimestre anterior, así que vamos a estar haciendo un repaso de lo que estuvimos abordando en aquellos meses y vamos a estar recordando algunos materiales que ya hemos utilizado antes. Así que vamos a continuar. Tenemos aquí los aprendizajes esperados, que el primero es identificar los principios, valores y criterios éticos que contribuyen a la construcción de su entidad y el cuidado de sí. Ejercer el derecho a la protección de la salud y la responsabilidad ante situaciones de riesgo. Y por último, valorar la libertad como un derecho humano que se sustenta en la dignidad de los derechos y el bien común. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3 palabras clave en esta clase el día de hoy. El primero ya lo habíamos abordado, que es la identidad, que aquí como lo tenemos escrito, dice, es la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad. La salud, que es integral, es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y por último tenemos la libertad, que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de algún lugar, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos estas palabras claves que tú sabes que también son un derecho. La salud y la libertad es un derecho humano que tú tienes por el simple hecho de existir. Entonces estos temas son los que nosotros vamos a estar trabajando. No se te olvide el significado de cada palabra clave y vamos a empezar con el primero. Ahí tenemos nosotros qué es identidad. Primero vamos a saber qué es o a recordarlo. Es un conjunto de rasgos o expresiones sociales que te caracterizan y un conjunto que define tu forma de pensar, de ser, de actuar y a qué grupos perteneces, ¿sí? Acuérdate que aquí la identidad son todo lo que a ti te identifica como persona. Para nosotros identificar a una persona, pues cada quien tiene una identidad diferente, gustos, intereses, formas de vestir, de actuar, cada quien tiene una manera diferente de ser, ¿sí? Para esto nosotros debemos de respetar unos principios. Ahí tenemos el primero, que es la dignidad humana. Recuerden siempre que todas las personas son diferentes y cada uno decide cómo vestir, cómo actuar, cómo ser. Cada quien es libre de hacerlo, entonces nosotros debemos de respetar a todos los demás. También debemos de reconocernos y reconocer a los demás como personas valiosas. Nunca debemos de burlarnos de los demás por su forma de ser, por su rasgo físico, porque pertenecen a algún grupo étnico. Nosotros debemos siempre reconocer que todas las personas son valiosas, ¿sí? También debemos de respetar los derechos humanos. Acuérdate que así como tú tienes derecho, también las demás personas tienen sus propios derechos y nosotros debemos de respetarlos. Y también debemos de tener cuidado con la salud física y la salud mental. Más adelante te voy a dar unos tips para que sepas cómo debes de ejercer estos derechos que también tienes y que son parte de la identidad que te identifica a ti como persona. Debes de tomar en cuenta lo siguiente. Debes de tomar en cuenta la dignidad y los derechos de los demás y las consecuencias de nuestras acciones.
Nosotros cuando actuamos, tomamos decisiones, pues debemos de tomar en cuenta qué consecuencias va a tener, tanto para bien como para mal, ¿sí? Nosotros tomamos las consecuencias de nuestros actos siempre de una manera responsable, ¿ok? Entonces, tener nuestra propia identidad también va por ahí metido lo que es la libertad, ¿sí? Cuando tú ejerces la libertad, pues tienes el derecho de ser, de vestir, de actuar como tú quieras, siempre y cuando recuerda tomar en cuenta lo que te acabamos de decir. Y también debes de tomar en cuenta lo que es el cuidado de ti mismo por medio de una postura crítica. Ya habíamos hablado en las clases anteriores lo que era la postura crítica. Debes de tomar en cuenta qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal para poder tomar una medida de qué identidad vas a tener, ¿sí? Lo siguiente que nosotros vamos a abordar pues es el derecho a la protección de la salud. Por aquí, acuérdate que es un derecho, por lo tanto, lo vamos a encontrar dentro de lo que es la Constitución mexicana, en el artículo número 4, pero también lo vamos a encontrar en la Ley General de Salud y en la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes, en el artículo 13 y 50. Entonces, si está establecido dentro de las leyes, quiere decir que es tu derecho y tú debes de ejercerlo. Tenemos ahora ahí cómo ejercer este derecho. Pues muy fácil, pues debes de acceder a los servicios de salud, recibir información y orientación respecto a las estrategias para cuidar la salud física, mental y social. Tú dirás, y ahorita por medio de la pandemia, ¿cómo le hago para ir a estos centros? Pues hay muchas páginas de internet, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene muchos folletos que te pueden servir para saber cómo cuidar tu salud, tanto ahorita con esta contingencia que estamos viviendo, en cuestión de salud mental, en cuestión también de educación sexual. Tú puedes encontrar mucha información ahí que te ofrece este organismo, pero también la Secretaría de Salud te ofrece esos mismos servicios en sus páginas de internet. Entonces puedes hacerlo de esta manera o puedes hacerlo también investigando si puedes ir a alguna, en caso de tener algún tipo de enfermedad, pues a qué instituciones puedes acudir, ¿sí? La siguiente es recibir atención por parte del personal de salud o informarse directamente en los centros de salud y mediante los sitios electrónicos oficiales. Te digo, ahorita a lo mejor es un poco imposible poder asistir a uno de estos centros de salud, pero cuando termine la pandemia podrás ir a acudir y ahí te pueden dar la información necesaria que tú requieras del tema que tú necesites saber. Muy bien, ahora te pregunto a ti, ¿aplicas la responsabilidad para el cuidado de la salud y evitar las situaciones de riesgo? Recuerda que también es tu responsabilidad cuidar tu salud, por lo tanto debes de alimentarte sanamente y también debes de cuidar de ti mismo, ¿ok? Entonces, esto fue en cuanto al cuidado de la salud. Ahora vamos con el caso de la libertad, ¿sí? Vamos a recordar, bueno, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad que tenemos para tomar una decisión y ser responsable de ella. ¿Cómo la podemos ejercer? Pues tenemos por aquí unas premisas, que es la racionalidad. ¿Qué quiere decir racionalidad? Quiere decir que debes de pensar de qué manera vas a utilizar tu libertad. Acuérdate que tu libertad termina donde los derechos de la otra persona se ven afectadas. Entonces, tienes libertad, pero tienes que pensar muy bien cómo la vas a utilizar. Tienes que pensar en el bien común, ¿sí? Lo que tú vayas a hacer debe de tener que ver con el cuidado de los demás, ¿sí? Y tenemos ahí también lo que es la responsabilidad. Siempre soy muy responsable de todo lo que tú haces, actúas y piensas, ¿ok? Ahora, debemos también de pensar antes de actuar, debemos de reflexionar lo que vamos a hacer y considerar, te lo recuerdo, a lo mejor ya te lo repetí mucho en esta clase, pero esto es algo muy importante. Debes de considerar que las demás personas también tienen derechos y tienen el derecho a la libertad. ¿De cómo afecta el ejercicio de la libertad? Bueno, a veces la libertad viene dando como resultado violencia, ¿sí? A lo mejor algunas personas también tienen miedo de utilizar la libertad o se ven coartada su libertad por alguna situación que estén viviendo.
También puede generar tristeza, ¿sí? Ira o enojo, o el silencio. Acuérdense que siempre que ustedes sientan que su derecho se ve afectado, no debes de guardar silencio, sino que debes de buscar ayuda para poder que tú sigas ejerciendo tu derecho a la libertad, ¿ok? Muy bien. Entonces, por último, te dejo un ejercicio para que lo reflexiones en tu casa, que vamos a pensarlo, a reflexionarlo. Es un caso. Dice, ayer la maestra preguntó a Alejandro sobre el tema de la clase dejando de tarea. No la hizo y por supuesto tampoco tenía preparado el tema. Ella lo puso nervioso. Al levantarse del pupitre se le notaba nervioso. Al verlo así, la profesora indicó que se sentara nuevamente. Cuando lo hizo, perdió el equilibrio y cayó al piso. Los compañeros se rieron sin parar. Lo que no sabían es que uno de los alumnos grababa con el teléfono celular el incidente. Por la tarde subió el video a una red social para ridiculizarlo. Entonces te pido que reflexiones en tu casa las siguientes preguntas. ¿Carlos ejerció su derecho a la libertad? ¿Cómo se habrá sentido Alejandro? ¿Qué debería hacer Carlos para enmendar el daño que le hizo a su compañero? Entonces, en esa situación, acuérdense que pues hubo varios sucesos que hicieron que no se respetara el derecho que tenía Alejandro, y Carlos tampoco respetó los derechos de su compañero al estarlo grabando. Entonces, pues acuérdense que es muy importante pensar en el bien común y no afectar a los demás, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y sigan todas las medidas que nos da la Secretaría de Salud. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Conozca los sucesos más relevantes de la ciudad a través de Noticias 28, en donde le presentaremos información veraz y oportuna. No se lo pierda, de lunes a viernes en sus 3 emisiones, de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Noticias 28. El COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. ¿Comieron con tu abuelita? Ay, ¿y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. El sol sale para todas, porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con el repaso aquí en Escuela TV sobre los aprendizajes. Hemos seleccionado uno de ellos de esta semana y de la semana anterior del programa de Aprende en Casa 2. Te recuerdo las medidas de higiene que debemos de tener. Te voy a pedir que cuando salgas a la calle, por alguna situación necesaria únicamente, utilices cubrebocas y también careta, porque ambos te pueden ayudar en un porcentaje muy alto a evitar que te contagies de este virus que en este momento nos sigue atacando a nivel mundial. Vamos a pantalla completa para trabajar el aprendizaje del día de hoy. En este caso consiste en trabajar el tema de multiplicación y división. El aprendizaje esperado que vamos a analizar el día de hoy es un reforzamiento de uno de los aprendizajes que ya habíamos visto desde los meses de septiembre, que es determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales. En este caso vamos a trabajar solamente para la multiplicación y la división con números positivos. Entonces el énfasis que vamos a tener el día de hoy, vamos a recordar la jerarquía de operaciones. Va a haber operaciones dentro de paréntesis, pero nos vamos a situar en operaciones con multiplicación y división con números positivos. Te voy a recordar una forma que te había explicado de entender jerarquía de operaciones con las iniciales o con la palabra PEMDAS, donde PEMDAS significa la P es paréntesis o corchetes, la E exponentes, son raíces, son potencias, la M y la D multiplicación y división, y la A y la S son adición y sustracción. ¿Cómo vamos a utilizar PEMDAS en jerarquía de operaciones? Primero, siempre en matemáticas siempre realizamos operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, y ya también hacemos potencias y calculamos raíces. Entonces, primero, cuando tengamos cualquier ejemplo de alguna operación, vamos a resolver primero las operaciones que estén dentro de los paréntesis y los corchetes. Si una operación no tiene paréntesis y corchetes, no te preocupes, nos vamos como la flecha me lo indica, hacia abajo en ese orden. Vamos a resolver primero las operaciones exponencias, exponentes, raíces, multiplicación, división y por último adiciones y sustracciones. Es de suma importancia, jóvenes. Mira el ejemplo que te voy a poner a continuación. 5 y luego está un paréntesis, 3 por 8 igual. Muchas de las veces tú quieres hacer las operaciones de izquierda a derecha. 5 por 3, 15. ¿Sí? Y luego 15 por 8, 120. Entonces, esa es una forma de resolver la operación, porque nos enseñaron en preescolar y en primaria, sobre todo en primaria, que las operaciones se resuelven de izquierda a derecha. Una forma de comprobar si tu resultado es correcto es utiliza tu calculadora, pero ojo, para comprobar el resultado. En este caso en PEMDAS dice que primero vamos a resolver, recuerda, aquí lo tenemos en nuestra pantalla también, si hay paréntesis o corchetes. En el problema hay paréntesis o corchetes, sí, ¿verdad? Está un paréntesis. Entonces primero vamos a resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Si dentro del paréntesis hay dos o más operaciones, vamos a utilizar primero, en este caso, exponentes, multiplicación, división, adiciones y sustracciones. En este caso, solo hay una operación, que es una multiplicación. Realizamos la multiplicación. Recuerda, primero se hacen las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. 3 por 8 sabemos que es 24. Ya ahora ya nos queda otra multiplicación, porque el paréntesis, cuando existe un coeficiente, o sea, un número, fuera de un paréntesis o a un lado de él, sin un signo a su derecha, significa que lo está multiplicando. Ahora vamos a realizar la multiplicación, que nos da 5 por 24, son 120. Vamos a ver un segundo ejercicio, donde también nos vamos a encontrar con paréntesis. Observa, paréntesis, 2 por 9, se cierra el paréntesis, entre 6. Esta operación, como te enseñaron a trabajar en primaria, pues la podemos resolver de izquierda a derecha. 2 por 9, 18, entre 6, 3. ¿Sí? De pura casualidad coincide que si la resuelvo de izquierda a derecha o si utilizo PEMDAS, no pasa nada, pero ten cuidado porque no siempre la lógica te lleva al razonamiento. ¿Sí? La próxima semana vamos a trabajar un aprendizaje nuevo, vamos a trabajar con problemas razonados
y te voy a enseñar los pasos del razonamiento matemático. Por eso es bien importante que en matemáticas todo lo hagamos procedimental, en proceso, paso a paso. En este caso observamos la operación, hay un paréntesis, primero resolvemos la operación del paréntesis, que es 2 por 9, en este caso es 18, recuerda, primero se hacen las operaciones y en su caso encontramos un paréntesis. 18 entre 6 y hacemos la operación, en este caso nuestro resultado sabemos que va a ser, ¿sí? 3. ¿Qué operación tuvimos después del paréntesis? Una división. Vamos a otro ejercicio, ¿sí? En este ejercicio tenemos la operación 6 por 4 más 7, perdón, 6 por 4 más 7. Yo sé que si lo hacemos de izquierda a derecha, nos va a salir la operación, 6 por 4, 24, más 7, 31. Pero más sin embargo, es muy importante que tú identifiques las operaciones. En este caso tenemos una multiplicación y una adición. ¿Qué va primero, la multiplicación o la adición? Observa PEMDAS, ¿qué va primero? ¿Sí? Primero va la multiplicación. Entonces, 6 por 4 es 24, más 7 es 31. Después de la multiplicación, resolvemos la adición. Hay ejercicios donde a lo mejor primero va a estar, no sé, más 7, paréntesis 6 por 4, ¿sí? Entonces, aunque el orden sea diferente, el 6 por 4 está dentro de un paréntesis, me va a dar 24, entonces 7 más 24 me va a dar 31. Tú puedes jugar, por ejemplo, un basta numérico, ya que estamos acostumbrados a trabajar en los bastas con nombre, apellido, ciudad, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos trabajar, poner arriba algunos factores o algunos números negativos, positivos, con algunas, en la primera casilla, en lugar de poner nombre ponemos 6 por 4, en lugar de poner apellido ponemos 7 menos 2, y del lado izquierdo en lugar de poner una letra, pues que alguien diga un número, ¿sí? Entonces podemos jugar de una forma divertida, que a lo mejor has de decir tú como joven, profe, para mí matemáticas no es divertida. A lo mejor para ti no lo es por tu edad, por las cosas que te llaman la atención por el momento, pero más sin embargo esto fomenta el cálculo mental y el razonamiento matemático y empiezas a reforzar esta temática de PEMDAS que también se conoce como jerarquía de operaciones. Otro ejercicio, vamos a ver 33 entre 3 menos 5, si tú observas aquí en pantalla, tenemos primero una división, entonces en PEMDAS primero va la división que la sustracción, 33 entre 3 sabemos que es 11. Entonces, después, ¿qué operación tenemos? Ya sabemos que es una sustracción. Entonces, la sustracción la hacemos, 11 menos 5, mi resultado es 6. Aquí los ejercicios son muy rápidos para contestar. El problema es, primero tengo que observar cuántas operaciones tengo dentro del ejercicio. Cuando observe yo cuántas operaciones son, mi sugerencia es subráyalas, enciérralas con colores diferentes. Conforme el tema de jerarquía de operaciones lo vayas practicando, lo vayas dominando, va a ser algo más práctico cuando te pongan un problema razonado o una ecuación cuadrática, una ecuación lineal, un cálculo de áreas, de perímetros, de volumen, alguna situación en matemáticas, sobre todo en ecuaciones, que conlleve multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, etcétera. Entonces es muy importante, jóvenes, que PEMDAS, jerarquía de operaciones, lo practiquemos. El día de hoy estamos reforzando multiplicación y división, pero más sin embargo, si observas, puse ejercicios de paréntesis y en algunos ejercicios adicional a la multiplicación, a la división, estoy poniendo sustracciones y adiciones. Por ejemplo, en el problema número 5, está 16 entre 4 por 2. Profe David, en PEMDAS dice que multiplicación y división están en el mismo rango. ¿Cómo le hago? Bueno, cuando tengamos operaciones del mismo rango, multiplicación, división, división, multiplicación, se contestan como tú estás acostumbrado a hacerlo, de izquierda a derecha. Entonces primero resolvemos la operación que aparezca a la izquierda y luego a la derecha, porque división y multiplicación y división pertenecen al mismo rango, ¿sí? Entonces 16 entre 4, en este caso, ¿cuánto va a ser? 4, y 4 por 2 va a ser 8. Entonces recuerda,
Primero, las operaciones, se van a resolver las operaciones que tienen la misma jerarquía, se efectúan de izquierda a derecha. Vamos a un sexto ejemplo o problema, 9 por 7 más 8. En este caso, primero tenemos una multiplicación que es 9 por 7 y después tenemos una adición. Sabemos que primero se resuelven las multiplicaciones, 9 por 7, 63, más 8 me da un total de 71. Entonces, después resolvimos la adición. Vamos a unos ejercicios donde también te estoy poniendo algún paréntesis, alguna operación respectiva de confusión, por así decirlo. Paréntesis 3 por 6 entre 9, tenemos aquí paréntesis, entonces primero vamos a resolver el paréntesis, recuérdalo, que es 3 por 6, 18, y después hacemos la operación que es la división, 18 entre 9 es igual a 2. Número 2, a ver, identifica tú cuál es la operación que vamos a hacer primeramente. Entonces nos encontramos con operaciones del mismo rango, divisiones y multiplicaciones, por lo tanto se resuelven de izquierda a derecha. 8 entre 2 es 4, 4 por 3 es 12. 7 por 8 más 5, primero se resuelve la multiplicación, 7 por 8, 56 más 5, 61. Y por último, 42 entre 3, en este caso, ¿cuánto es? ¿Sí? 14. Primero resolvemos la división y después la sustracción, 14 menos 3 es 9. Es bien importante, jóvenes, reitero, repito, trabajar con jerarquía de operaciones. Recuerda, primero se resuelven las operaciones que están dentro de los paréntesis, multiplicaciones, divisiones, adiciones, sustracciones. Si dentro del paréntesis hay dos o más operaciones, hay que identificar de qué rango, a qué rango pertenecen. ¿Para qué? Para identificar si son exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción. Nos vemos el próximo lunes, jóvenes, para trabajar un día más de reforzamiento de Escuela TV. Bye, bye. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. De norte a sur, la educación a distancia nos acerca. Papá y mamá, sigue en contacto con los maestros de tus hijos y ayuda a su proceso académico. Hoy más que nunca la tarea es de todos. Con tu apoyo vamos muy bien. Para más información comunícate al 81 20 20 50 50 y terminaciones 51 y 52. Secretaría de Educación. Gobierno Independiente de Nuevo León. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Un club de tareas con aventuras y diversión. Te invito a pensar en El Club de Nena Emilia. Jueves 4:30 de la tarde. Retransmisión sábado 11 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. Hola, soy Natalia López, la niña indígena. ¿Me recuerdas? Ya cumplí 18 años y podré votar por primera vez. ¿Sabías que la Comisión Estatal Electoral prepara, organiza y vigila las elecciones en Nuevo León? Su compromiso es fomentar la participación ciudadana, la educación cívica y la promoción de la cultura democrática. La diferencia la haremos tú y yo, para lograr tener unas elecciones eficientes y confiables. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV
se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Escuela TV. En este bloque vamos a estar hablando temas relacionados a la asignatura de física. Mi nombre es el profesor Jesús Parra y los voy a estar acompañando en este segmento. Así le dedicamos este programa a la profesora Yajaira Reveles, de parte de todo el equipo de Escuela Secundaria que está pasando por un momento difícil. Un abrazo desde aquí y vamos a iniciar con la clase. No vamos a iniciar sin antes recordarles las medidas de prevención, no bajar la guardia porque estamos pasando en una situación complicada. Entonces ya sabemos las recomendaciones: el uso del cubrebocas, uso de gel antibacterial cuando no tengas acceso a agua y jabón para hacer el lavado frecuente de manos. Entonces no bajemos la guardia. Iniciamos con la clase y el reforzamiento de los temas vistos en Aprende en Casa. Vamos a iniciar con los aprendizajes esperados. Observamos la pantalla. El primero es: describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza. Analiza la energía mecánica, cinética y potencial y describe dónde se conserva, en qué casos. Describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requieren su uso. Y describe la generación, la diversidad y el comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre la electricidad y magnetismo. Esos son los aprendizajes esperados que se estuvieron viendo en las sesiones anteriores de Aprende en Casa. Ahorita vamos a realizar un reforzamiento de estos contenidos. Son temas que ya habíamos visto anteriormente. Como ya sabemos, esta semana y la anterior son de repaso, ¿sí? Son reforzamiento para complementar la información que nosotros ya teníamos antes de irnos de vacaciones en el mes de diciembre. Entonces, ahorita para hacer este reforzamiento vamos a hacerlo de una manera dinámica, ¿sí? Vamos a hacer un juego, vamos a jugar, vamos a ver algunos reactivos o algunas opciones referente a los siguientes temas. Esto sería de manera dinámica, un tipo Jeopardy en el cual atrás de estas casillas observamos nosotros en primer plano que tenemos casillas de 5, 10, 15 y 20. ¿Qué quiere decir eso? Es el puntaje que vamos a tener nosotros. Observamos que son 4 líneas en las cuales nosotros vamos a identificar los temas correspondientes a cada una de esta línea. Y luego vamos a ir interactuando. Iniciamos con el primer tema, que es una fuerza. Siguiente tema, que son de los que vimos en Aprende en Casa: la energía se conserva, electricidad y finalmente ondas mecánicas y electromagnéticas. Recordemos que esto ya lo estuvimos viendo, una manera divertida de repasar y de reforzar ese conocimiento o ese aprendizaje que nosotros ya adquirimos es jugando. Lo puedes hacer tú en tu casa o lo puedes hacer tú de manera individual, siendo bien honesto con el puntaje. Si yo acerté a esa pregunta o a esa información que viene ahí, pues adiciono ese puntaje dependiendo de la casilla en la que se encuentre. Y vamos a iniciar en ¿qué es una fuerza? Nos vamos de menos a más. Aquí nos pregunta o nos pone una situación: la fuerza de gravedad o la interacción entre los imanes son ejemplos de. Nosotros lo relacionamos con el tema. Sabemos que las fuerzas hay dos tipos y nos está mencionando unos ejemplos. ¿Cuál sería esta? Apunta ahí tu respuesta y vamos a observar si acertamos a esta casilla.
Entonces estamos hablando de las fuerzas a distancia. Recuerden que las fuerzas a distancia no requieren contacto entre sí, no se tocan entre ellas. Si acertaste, acumulas tus 5 puntos. Vámonos con ese tema. Nos dice, representa las fuerzas, posee magnitud, dirección y sentido. Recordemos qué es lo que representa la fuerza o cómo lo representamos, a través de un qué. De un vector. Si acertaste, agrégate 10 puntos más. Vamos a pasar a... Me llama la atención electricidad. Vamos por 5 puntos de electricidad y ahorita dejamos las de mayor puntaje al final. Nos dice materiales que permiten el paso de los electrones a través de ellos. ¿Qué material te permite el paso? ¿Cómo se le llama a ese tipo de materiales? Materiales conductores. Si acertaste, agrégate tus 5 puntos ahí. Nos vamos al apartado de ondas mecánicas. Vamos a 10 puntos. Por 10 puntos, ¿te la juegas? ¿No te la juegas? Emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas. Recordemos que esto también lo estuvimos viendo. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Donde se emite, se propaga y se transfiere la energía. Es la radiación. Si acertaste, 10 puntos más. Vámonos con la energía se conserva. 10 puntos también para que vayas acumulando. Y al final haces tu suma a ver qué tal nos fue en esta pequeña evaluación. Energía que se relaciona con la posición de un objeto. Tenemos en la energía mecánica se divide en dos, la energía cinética y la energía potencial. ¿Cuál es la que se refiere o la que tiene relación con la posición del cuerpo o de un objeto? La energía potencial, ¿sí? Recordemos que a mayor altura, mayor energía potencial tiene un cuerpo. Ya que estamos aquí, nos vamos con 15 puntos de la energía. Unidad de medida de la energía. ¿En qué medimos la energía? En joule. Recordemos la unidad de energía mecánica, la cinética y la potencial la medimos en joule. Vamos por otros 5 puntos para que los vayas agregando, ya casi acabamos nuestro pequeño tablero. Y nos dice, es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios. ¿A qué se refiere esta capacidad? Nosotros podemos observar el tema, más o menos nos damos una idea en esa línea. ¿Y de qué estamos hablando? Es lo que te permite lo que te permite realizar esos cambios en tu propio cuerpo o en otro cuerpo. Es la energía. Energía, exactamente, 5 puntos. Vamos para terminar lo de 5 puntos. Ondas mecánicas y electromagnéticas. En ese apartado nos dice, son las perturbaciones o vibraciones que se propagan y transportan energía. Transportan energía, no materia. ¿A qué se refiere o cómo se llaman esas perturbaciones o esas vibraciones? Cuando nosotros aventamos o arrojamos una piedra al río, que se empieza a formar unas figuritas, unas formitas que decimos, ah, mira, se está viendo cómo, o se están formando ondas. La respuesta es ondas. Si acertaste, tienes 5 puntos más. Fíjate de qué manera te puedes divertir. Ahí recomendaciones también a los maestros para hacer más dinámicas las clases, no hacerlo complejo y aburrido. Podemos estar jugando, ya cuando estemos en clases presenciales, incluso podemos formar equipos y a ver qué equipo junta más puntaje. Electricidad. Partícula subatómica con carga negativa. ¿Cómo se llama esa partícula? La que tiene carga negativa. Sabemos que hay 3, la cual una tiene carga positiva, una tiene negativa y la otra no tiene carga. ¿Cómo se llama la de carga negativa? Es el electrón. En el apartado de qué es una fuerza, vámonos por 15 puntos. Menciona 3 ejemplos de fuerzas por contacto. 3 ejemplos. Ahí la respuesta, pues obviamente nosotros podemos agregar diferentes ejemplos.
Las de contacto, las fuerzas contacto, ¿cuáles son? Las que interactúan entre sí, que hay un contacto, su mismo nombre lo está diciendo. Por ejemplo, si yo tengo esta pluma y la quiero empujar del lado donde está para que cambie de posición, es una fuerza de contacto, ¿sí? Patear un balón, empujar un mueble, tocar la pantalla, es una fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque está habiendo un contacto o una interacción entre dos objetos. Vamos a terminar de una vez ahí esa línea. Es la unidad de medida de la fuerza. ¿En qué medimos la fuerza? Ya sabemos en qué se mide la energía, que es el joule. Pero ¿en qué se mide la fuerza? ¿En qué la medimos o cómo la representamos? ¿Cómo se obtiene el resultado? Les voy a dar una pista. Equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. A ver si se acuerdan ahí de la relación. Unidad de medida de la fuerza, ¿cuál es? El newton. Newton, eso es gracias o en honor a las aportaciones que hizo Isaac Newton relacionados a la fuerza. Recordemos que las leyes de Newton son 3 leyes, las cuales están basadas en las leyes del movimiento, y en las 3 nos habla de fuerzas. La energía se conserva. Vámonos con los 20 puntos de una vez. Nos dice, a mayor velocidad, mayor será su energía. ¿Cuál es la energía que requiere o donde lleva mayor velocidad un cuerpo en movimiento? Mayor energía cinética. Vamos a ver si alcanzamos a terminar nuestro tablero. Por 15 puntos, materiales que no permiten el paso de los electrones. Ya dijimos que los conductores lo permiten, los que no, ¿cómo se llaman? Son los aislantes. Radiación comprendida del rojo al violeta que percibimos con nuestros ojos. Viene siendo el espectro visible. Y ahí te voy a agregar los últimos 2 para que tú los cheques y los contestes ahí en casa. Por 20 puntos, y vamos a ver si tú logras completar este tablero y cuánto puntaje obtienes. Bueno, entonces de esta manera terminamos un repaso más, un reforzamiento más de Aprende en Casa en tu programa de Escuela TV. Agradezco a la maestra Marcela Ponce que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Nos vemos en la próxima sesión. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Ramito y Gordito te van a pantallar